Hola, muy buenos días. Soy Kevin de Centro Quiropráctico Logroño y lo que vamos a hacer hoy voy a hacer una entrevista con el doctor Gerard Rovira, que él tiene una clínica, una consulta ahí en Barcelona, donde se dedica principalmente a embarazadas, recién nacidos y niños, ¿vale? Yo especializo en esto también, pero yo no tengo toda la consulta dedicada a este enfoque, ¿vale? Él sí. Él es experto y simplemente quería preguntarle un par de preguntas sobre cada categoría. Entonces, bueno, empezamos con Gerard, ¿vale? Le invitamos. Hola Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Se me escucha? Sí, 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 se ve muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fantástico, mil gracias por invitarme. Hombre, nada, que mil gracias por hacerlo. Como tú eres el experto en el tema de que vamos a hablar hoy, claro, que tenía muchas ganas de hablarte y que me explique un par de cosas. Primero, ¿nos explicas un poco de ti? ¿Nos hablas un poco de ti? Primero. Bueno, pues sí, brevemente, mi nombre es Gerard Rovira, yo soy nacido en Barcelona, bueno, un pueblo a las afueras de Barcelona, y nada, medio futbolista de toda la vida porque me encantaba el fútbol y bueno, toda la vida jugando al fútbol, una lesión me hizo conocer la quiropráctica. Y entonces eso cambió un poco mi vida. Ya no quería ser futbolista, quería ser quiropráctico de Muy futbolistas. bien. Y nada, y después me gradué, estuve en Málaga, que mi mujer es de Málaga, estuvimos trabajando allí 5 años, allí tuvimos a nuestra hija y bueno, todo eso que me encantaba tanto, la quiropráctica y el deporte, que sé que es lo que a ti te gusta también, Sí. pasó a un segundo plano y empezó a llenarse la consulta un poco con niños, mamás embarazadas y cada vez más empezamos a formarnos y a cultivar un poco nuestra especialidad, que es, como decías, la práctica pediátrica y el cuidado de mamás embarazadas y familias al final. Y nada, y ahora estamos de vuelta en Barcelona con una consulta en el barrio de Gracia, que es donde nos conocimos yo y mi mujer, así que encantados de un poco estos cambios que nos da la vida y nada. ¿Y cómo se llama la consulta? Nosotros se llama Creixa, Spy Familiar, y nada, llevamos muy poquito en Barcelona porque justo llegamos a Barcelona en septiembre, así que llevamos abiertos 2 meses, ahora de parón forzado, Sí. pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, bien, pues me alegro. Y hablando de la información que estabais haciendo, ¿qué tipo de información habéis hecho para seguir formándoos sobre pues, las embarazadas, los recién nacidos y los niños? Pues hay bastante formación en el tema de quiropráctica pediátrico, pero es verdad que está fuera de España, entonces nosotros nos hemos tenido que mover un montón, ir a Estados Unidos sobre todo. Después hemos hecho formación por Europa, pero básicamente literalmente nos hemos movido por medio mundo intentando buscar a los mejores quiroprácticos pediátricos, los mejores osteópatas pediátricos, los mejores pediatras también, y un poco aprender de lo que veíamos, ¿no? Tanto mi mujer, que también es quiropráctica, y fisio, quiropráctica y especializada en pediatría y embarazo, pues nos gusta aprender de la práctica, de ver, y eso es lo que hemos hecho. Entonces estuvimos en Chicago, no sé si conoces la consulta del doctor Tony Evil, He y oído, pero no lo conozco. pues allí es donde hemos aprendido más de pediatría, hemos estado más de 2 veces yendo y viniendo y observando, aprendiendo muchísimo de todas sus técnicas, de toda su consulta. Para mí creo, no he visto, no, es para mí la consulta más grande a nivel de quiropráctica pediátrica en el mundo. Ah, guay. Entonces, sí, entonces estuvimos allí aprendiendo muchísimo de él y seguimos haciendo su formación online como podemos y con viajes para arriba y para abajo. Pues muy bien. Pues lo que quería hacer hoy es, bueno, como he dicho en la introducción, quería preguntarte, como tú te enfocas casi toda tu energía y recibes en la consulta, sobre todo embarazadas, recién nacidos y niños, quería preguntarte una serie de preguntas por cada categoría. Entonces, empezamos con las embarazadas.
Imagino que encuentras muchas preguntas que encuentro yo. La gente me dice por qué tiene que ir, o por qué debería ir, o cuándo debería ir o alguien embarazada. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Claro, es muy buena pregunta y también está en nuestra top 3, ¿no? De preguntas en la Sí, consulta. Y yo siempre digo, en la consulta lo decimos tanto Cristina, mi mujer, como yo, decimos que un test positivo de embarazo es muy buena razón para ir al quiropráctico, simplemente por eso. Y como bien sabes, en 9 meses van a haber muchísimos cambios en el cuerpo de esa futura mamá. Entonces, los quiroprácticos, con la formación de pediatría y embarazo, sabemos que podemos ayudar muchísimo a crear una buena posición de la pelvis. Trabajamos también todo lo que es la musculatura, todos los ligamentos, todos los tejidos blandos que va a haber alrededor del útero para crear el espacio óptimo para que pueda desarrollarse en el espacio óptimo ese futuro bebé. Entonces, durante esos 9 meses, como te decía, hay muchísimos cambios físicos, pero también existen cambios a nivel hormonal, cambios de lo que llamamos estrés químico, estrés emocional, que también perciben las mamás durante esos 9 meses. Entonces, es muy buena opción empezar a ir al quiropráctico para cuidar de esos 3 tipos de estrés, tanto físico, químico, emocional, y optimizar el funcionamiento del sistema nervioso. No, la ciencia ya nos dice que existe conexión entre el sistema nervioso de la mamá y el sistema nervioso del bebé durante esos 9 meses. Entonces, cuanto más optimizado esté el cuerpo de la mamá, mejor van a ir esos 9 meses. sí, que sí, muchos estudios también dicen que pues las embarazadas bajo el cuidado quiropráctico pueden reducir dolores, molestias, incluso que tengan un parto más corto, ¿no? Y con mejores resultados, muchas veces. Totalmente. Nosotros lo sabemos por lo que nos dicen los estudios, lo sabemos por experiencia en consulta también. Sí, Y es que cuando un sistema nervioso está funcionando al óptimo, preparamos la pelvis para ese momento del parto, preparamos todos los tejidos blandos. El resultado es eso, ¿no? Un parto mucho más llevadero. También es muy fácil ver para las familias, ¿no? Cuando en la consulta hablamos bueno, ¿cuándo empiezan? El primer estrés físico que tenemos, ¿no? La gente enseguida relaciona, pues ostras, yo tuve un parto complicado, un parto, a veces hablan de instrumentalizado, ¿no? Intervenido. Y es cierto que ese es uno de los mayores estreses que vivimos en la vida con tan solo recién nacidos, pero en realidad lo que vemos es que el primer estrés para el bebé incluso a veces viene desde el útero, durante esos 9 meses. ¿Y por qué? Porque cada vez más es más habitual que haya embarazos basados en el miedo, una mamá con miedos, con mucho estrés emocional. sí. A veces pasan yo qué sé, cualquier tipo de estrés, tipo un accidente, un trauma durante el embarazo, a veces pasa cualquier tipo de pérdida o problemas de pareja durante esos 9 meses y todos esos estreses que existen en el embarazo los recibe también el bebé. Después podemos añadir, imagínate, algunos bebés que se quedan en una mala posición en el útero durante mucho tiempo y la realidad es que lo que vemos es que embarazos complicados suelen conllevar a partos complicados. Por eso siempre decimos que es una muy buena idea empezar el cuidado quiropráctico si Sí. vas a quedarte embarazada antes. Nosotros también tenemos un programa que se llama programa de preconcepción, de fertilidad y cómo optimizar el cuerpo para empezar a trabajar, porque básicamente el proyecto, ¿no?, de dar a luz de estos 9 meses empieza mucho antes, justo cuando te planteas quedarte embarazada, pues es cuando ya deberíamos preparar los dos cuerpos para ese evento, ¿no? Para recibir. Que Sí. ocurra optimizando ese entorno que va a estar el bebé durante 9 meses. Pues bien, ¿y qué haces con una embarazada? ¿Cómo logras estos cambios y estas mejorías y optimizas su cuerpo? Pues es un poco lo que hacemos en la consulta. El primer paso siempre es esta primera visita, esta primera consulta con el quiropráctico, ¿no? Y donde nos centramos es hacer un chequeo general, pero más que nada vamos a intentar descubrir si hay algún estrés físico importante, algún estrés químico importante, algún estrés emocional importante
y después pasamos a lo que llamamos chequeo de la columna vertebral, súper importante, y sistema nervioso. Porque vamos a poner énfasis sobre todo en la pelvis, obviamente, cómo están las articulaciones sacroilíacas, la posición de las vértebras lumbares, y después vamos a empezar a chequear también todo el tejido blando alrededor del útero, ligamentos, musculatura, y optimizarlo de manera que haya el crecimiento perfecto durante esos 9 meses. Vale, bien. ¿Y utilizas alguna técnica? Pues yo como una consulta he utilizado una técnica que se llama la técnica Webster, es de Estados Unidos, diseñado, especializado en las embarazadas y seguro que, bueno, no sé si lo usas o... Sí, totalmente. La Vale. embarazada es nuestra top técnica que usamos y la verdad es que es la que se han hecho más estudios científicos con la técnica Webster y es la que se ven más resultados para optimizar lo que hablábamos, pelvis y tejidos blandos para favorecer el día del parto, sin duda. Pues muy guay. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a transicionar a recién nacidos, porque bueno, hemos acabado de hablar de embarazadas, es el siguiente paso, ¿no? Recién nacidos, otra pregunta que suele recibir es ¿por qué tengo que llevar un recién nacido o qué hacen los quiroprácticos con un recién nacido? ¿Tu respuesta? Pues es muy sencillo, ¿no? Si intentamos, imagínate una mamá que ha tenido lo que hablamos, un embarazo sin ninguna visita al quiropráctico, con cualquier tipo de estrés físico, estrés químico, estrés emocional. Esto lo que vemos es que te da un alto porcentaje a derivar en un parto complicado también. Embarazo complicado suele llevar a parto complicado. Y para que nazca el bebé en un parto, hablamos sin instrumentos, un parto asistido, el bebé como lo hacen es, existe una rotación total de la cabeza y después una extensión total, pasa un hombro, sale el otro hombro y es como sale el bebé. Pues a esta maniobra de rotación y extensión a veces hay unas manos que tiran de la cabecita, entonces las cervicales del bebé no son como las nuestras, de hueso compacto, sino son muy delicadas en ese momento. Entonces, a veces esas intervenciones ya crean los primeros patrones de subluxaciones. De hecho, el doctor Goodman, que es muy famoso por todo el trabajo que hace con niños y con bebés recién nacidos, hizo un estudio y vio que el 80% de los niños de partos no traumáticos, es decir, no intervenidos, asistidos, o el 80% de esos niños presentaban algún tipo de patrón de subluxación. 80%. 80% es muy alto sí. Y esos son partos que se entiende que han ido fantástico, al día siguiente o a los 2 días estarán en casa, pero son niños que ya reciben esos patrones de subluxación. Entonces, imagínate a esos niños, ¿no? Hacer el desarrollo de todos sus órganos, músculos, sistema nervioso, con ya un sistema nervioso no funcionando al 100%, es muy complicado. Y lo que vemos es que si es un parto intervenido, ya sea forceps, vacuum, cesáreas, cada vez más se va multiplicando más. Se va aumentando, ¿no? Los patrones de subluxación que van recibiendo estos niños. Entonces, por eso nosotros siempre a todos los papis o los mamis decimos, hey, tan pronto como puedas, vamos a hacer un chequeo a tu bebé. A veces no hay que tocar nada, todo está fantástico, genial. Pero a veces sí que podemos empezar a hacer estos pequeños y suaves ajustes en estos niños, de manera que no vamos a esperar a que sean niños con problemas de salud, si podemos empezar a corregirlos ya. Porque lo que nos dice la ciencia, Kevin, es que siempre que existen patrones de subluxación en el sistema nervioso de estos bebés, no hace falta esperar adultos, sino en los mismos bebés, ya va a crear problemas en su sistema nervioso, pero también en su sistema nervioso. Ya puede afectar tracto digestivo, sistema nervioso, sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es, si te fijas, es un embarazo complicado, deriva en un parto complicado. Estos partos complicados suelen ser después bebés con mucho más probabilidad de cólicos de lactante. Bebés irritables, que no descansan por las noches con mucha dificultad para dormir. Después, y lo que vemos muchísimo en las consultas es que vemos a niños que durante 3 meses han estado con muchas complicaciones durante los primeros 3 meses de vida y después parece que nos dicen algunos profesionales de, bueno, no te preocupes, a los 3 meses madura el sistema digestivo y el cólico desaparece. Y la verdad es que no desaparece el cólico. Es cierto que madura muchísimo el sistema digestivo a los 3 meses, pero ese cólico no se va, sino que evoluciona a.
y muchas veces el niño seguirá por problemas digestivos, más estreñimiento, más problemas digestivos, más reflujos, o algunos niños incluso irán por más temas respiratorios, algunos alergias, muchos resfriados, asmas, bronquitis, algunos van por infecciones de oído, recurrentes, entonces esas otitis que tienen muchos niños lo vemos, pero lo que hay un denominador común es todo este proceso que muchas veces empieza desde el embarazo. Ya. Y pues la verdad es que es lo que veo en mi consulta también, que los mayores que tengan problemas, los niños e incluso que los adultos que tengan problemas o otros problemas, normalmente lo puedes mirar y va desde el embarazo o claro que cuando eran criaturas. Entonces encuentro lo mismo. También en mi consulta lo que encuentro es que la gente, bueno, nosotros decimos que deberían traernos los recién nacidos cuanto antes, ¿no? Pero muchas veces la gente piensa que voy a hacer un ajuste en la manera que ajusta a los adultos o no sé qué están pensando, pero nosotros tenemos técnicas diferentes que utilizamos y aplicamos con los niños, con los recién nacidos, imagino que tú también. Entonces, ¿nos puedes contar un poco lo que haces con un recién nacido? Claro, sí, siempre existe esta duda, ¿no? Y es muy natural tener ese miedo, ¿no? De, hey, pero acabo de tener mi bebé, es lo que más quiero en este mundo y no quiero que nadie lo toque, que no sea papá o mamá, ¿no? Y por supuesto, yo siempre digo lo mismo, mirad, la persona más joven, más pequeña que he ajustado en mi vida ha sido mi propia hija. A las 2 horas de nacer hicimos su primer chequeo y ajuste quiropráctico. Sí. La persona más mayor que viene a la consulta tiene 96 años. Entonces, nosotros los quiroprácticos adaptamos nuestro arte, nuestra técnica a cada edad, a cada función, a cada columna. Pero cuando empezamos a trabajar con niños como tú o como nosotros, la formación que tenemos es aún más específica en cómo ajustar. Sabemos que la neurología de los niños es diferente, la fisiología de los niños es diferente, todo es diferente y nosotros tenemos la formación específica para poder adaptar. Siempre le digo a los padres, mira, lo que va a sentir, la presión que yo hago con tu bebé es como si tú estuvieras chequeando un aguacate para saber si está muy, muy suave. Exacto. Eso es lo que va a notar tu bebé. Y parece que no hacemos nada, se quedan dormiditos, súper relajados, pero eso es como trabajamos. Pero sin duda, eso que parece que no hacemos nada puede tener cambios brutales en su sistema nervioso. Sí, se quedan muy tranquilos cuando les ajusto, pero luego estos niños, estos recién nacidos, crecen y se cambian a niños. Y eso es el último tema de que vamos a hablar hoy, ¿no? Los niños. Entonces, la misma pregunta. ¿Qué dices a la gente sobre los niños? ¿Cuándo deberían traer los niños a la consulta para hacer un chequeo a la columna? Pues esta también es una de las preguntas más recurrentes, ¿no? Y yo siempre me pongo a mí mismo como ejemplo, Kevin. Yo, cuando llegaba en invierno al cole, no es que faltaba algunos días, faltaba semanas enteras, me perdía incluso meses cuando llegaban los inviernos. Yo siempre era el típico niño de otitis recurrentes. ¿Sabes lo de los drenajes del oído, los tubitos que ponen cuando hay mucha mucosidad? Sí. A mí me lo hicieron 5 años consecutivos. A raíz de ello tengo un tímpano perforado, tenía siempre mucha mucosidad, me quitaron, ¿cómo se llama? Me sale en catalán. Sí, las anginas, ¿no? Exacto, sí, exacto. Entonces, yo era el típico niño con muchos problemas a nivel inmune, asma también, siempre estaba con el Ventolin, ¿no? Allí al lado de mi mesita de noche. Y la verdad es que ahora que veo a los niños y que cuido, es como, wow, no tenemos que esperar a que sean enfermos adultos, podemos hacer cambios importantísimos en estos niños de ya y que vivan una vida lo más sana posible, Kevin. Y siempre decimos, ¿cuándo tenemos que hacer el chequeo? ¿Cuándo vamos a hacer el chequeo? Yo siempre digo, mira, enseguida llevamos nuestros niños al dentista, ¿no? Para que vean que los dientes estén perfectos y bien alineados y que estén blancos y brillantes. Pero muchas veces la columna vertebral y el sistema nervioso de nuestros niños, a veces no los chequeamos hasta que somos ya adultos. Lo olvidamos, claro. Problemas. Y no tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque siempre digo,
no cuesta nada si piensas como yo de que mínimo una vez en la vida tenemos que hacer un chequeo del sistema nervioso y la columna vertebral por un quiropráctico, de niños o cuanto antes mejor, es la respuesta. Es la clave, ¿no? Sí. Porque nunca sabemos si existen estos patrones de subluxación, porque tú sabes que muchas veces tenemos subluxaciones, pero no hay síntomas aún. Y eso no significa que el cuerpo esté funcionando perfectamente. Significa que esas subluxaciones seguro que van a derivar en problemas en el futuro si no los hay ya. Entonces, cuanto antes se puedan corregir, mucho, mucho mejor. Nosotros con Cristina nuestra misión es esa, no vamos a esperar a trabajar con adultos enfermos si podemos empezar a cuidar de estos niños y de, digamos, ahorrarles por todo lo que yo pasé, ¿no? Estas intervenciones cada 2x3, los aerosoles, los problemas inmunológicos, las alergias, los asmas, todo esto está a la orden del día y lo que pasa es que como es muy habitual, lo estamos normalizando. Parece que es normal que los niños se pongan enfermos, parece que es normal que los niños tengan infecciones de oído, parece que es normal que los niños tengan asma, y la verdad es que no es normal, es habitual, porque cada vez hay más, por desgracia, pero sí, no es normal. Sí, sí. Pues la verdad es una frase que sobreutilizamos, pero nunca mejor dicho, vale más prevenir que curar, ¿no? Y sobre todo en el caso de los niños, que cuanto antes puedes hacer un chequeo, pues puedes evitar ciertos problemas en el pleno desarrollo, ¿no? En la fase que estén. Entonces, siempre estamos animando a la gente de que vengan y hagan un chequeo y miramos a la columna, miramos al sistema nervioso y si hay algo, vale, pues lo mejoramos. Si no hay nada, pues bien también, pues ya por lo menos hemos mirado y hemos hecho este chequeo. Pero siempre, siempre, siempre vale más prevenir que curar, ¿no? Siempre, estoy totalmente de acuerdo. Y yo a muchos padres cuando hacemos formaciones en grupos de padres o así, les digo, mirad, simplemente cosas que podéis hacer en casa, súper sencillas. Ponéis a vuestro niño delante, tú te pones detrás, le miras la cabecita y le miras los oídos, esto de aquí, y si ves un oído más arriba que otro, esto es un indicador de una primera subluxación en las cervicales. Entonces, después puedes mirar la altura de los hombros, porque muchas veces ves a niños ya, aunque parezca mentira, sí, que están, sí. Exacto, o la cabeza. O tienen la cabeza, sí. Exacto. Entonces, simplemente si veis algún tipo de patrón o curvas que vosotros como padres ya veis que, uy, esto no sé si es normal, no sé si es común, no sé si... no hay que esperar. ¿vale? Si entre la duda, mejor... No desaparezcan, no se va a poner bien con el tiempo, sino todo lo contrario. La probabilidad es que el que estaba así acabe así, o el que está así acabe así. Entonces, cuanto antes se pueda corregir esto, porque yo lo que siempre digo a los padres, que lo que a veces vemos visual o algo físico, no es solo físico. Siempre va a tener efectos en el sistema nervioso y en otras partes del cuerpo hasta que no encontramos esa solución y podemos corregirla. Sí, que y hoy en día estamos con muchos tablets, estamos con muchos móviles, no solamente en este eje, pero también del lado. Si estamos muy doblados, los niños están cada vez más encurvados, que van a tener problemas en las cervicales, dolores de cabeza, cuello, escoliosis. Veo que está, por lo menos aquí, veo muchos casos de escoliosis y que, bueno, que tenemos que aumentar el reconocimiento de esto también. ¿Y qué haces con los niños? Sí, y lo vemos muchísimo también en la consulta. Todo el tema de la tecnología está afectando de una manera brutal a nuestros hijos, la verdad. Y lo vemos en la consulta, que niños de edades de 13, 14, 15 años sí, que tienen signos degenerativos en su columna vertebral, con 13, 14 años. O niños con 8, 9 años, lo que tú dices, ¿no? Esta postura hacia adelante de ver el móvil así. Yo siempre les digo a los padres, ¿no? Porque a veces es muy obvio, ¿no? Lo ves en la recepción y están así, con el móvil así. Claro. Si tú ves esta postura así con 9 o 10 años, imagínate con 20 años, o 30 años o 40 años. Es lo que estamos viendo ahora. Cada vez más adultos jóvenes con problemas degenerativos, cada vez vienen antes, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenemos que evitar, empezar a corregirlo cuanto antes para no llegar a esos extremos.
efectivamente. Bien, y pues, ¿qué haces por los niños en la consulta? Pues mira, lo primero de todo es que nos lo pasamos genial, ¿vale? Y eso Bien, cuando yo tengo un niño muy grande dentro de mí, entonces me lo paso fantástico con los niños. Y es verdad que muchos niños, por experiencias de antes, ¿no? Normalmente sus experiencias con el pediatra o con otros profesionales a veces no es muy fluida, ¿no? Entonces, es verdad que algunos niños cuando van al quiropráctico el primer día están como, hey, ¿tú quién eres? ¿Qué me vas a hacer? claro, normal. Pero te digo, es normal también, pero te digo la verdad, Kevin. Tú ves a los niños de mi consulta, están corriendo por la recepción, están pasándoselo bien, están disfrutando. Algunos saltan en la camilla, algunos me ayudan con los ajustes, en plan, le toca a mi hermano, salta, le escogen. Sí, O sea, la verdad es que los padres que adoptan el cuidado quiropráctico como algo familiar, una rutina familiar en su eso es. semana, es un momento súper especial para la familia. Es algo que hacen en común, lo hacen por su salud familiar también, reciben los chequeos. Con los niños a veces los ajustes son muy sutiles, son muy suaves, son muy rápidos. A veces estamos trabajando con ellos en la misma sala de juegos, a veces estamos detrás de ellos corriendo en la Sí, recepción, sí, sí. pero nos encanta verlo, nos encanta adaptarnos a eso. Y los niños les encanta venir a hacerlo también. Entonces, para todos los papás o mamás que se pregunten, uy, pero un quiropráctico de tan pequeño, quizá más adelante, todo lo contrario. Si vuestro hijo tiene la experiencia de ir al quiropráctico, os dirá que es el mejor momento de la semana, porque es cuando nos divertimos más. Sí, es lo mismo en nuestra consulta, que tenemos un rinconcillo ahí con juguetes y tal, y la verdad es que nos gusta un poco de jaleo de tener los niños ahí, porque nuestra consulta es muy familiar, queremos ayudar como la tuya, queremos ayudar a los mayores, a los de media edad, incluso a los niños que nos dan tanta alegría. Entonces, y deberíamos también. Qué Entonces, guay. pues genial, muchísimas gracias Gerard, pues he aprendido un montón. La verdad es, muchísimas gracias por asistir hoy a la entrevista y nada, cuídate mucho, ¿vale? Sí, gracias a ti, de verdad, y me encantan tus entrevistas y te agradezco un montón que me hayas invitado, la verdad. Hombre, tú siendo el experto, pues te digo gracias a ti, porque tú eres, ese es tu enfoque y tu especialidad. Entonces, venga, muchísimas gracias, cuídate mucho y nada, nos veremos, ¿vale? Adiós, Sí, chao.